podemos decir que es uno, si no el que más, de los salmos más conocidos, conjuntamente con el Salmo 91, creo que son los salmos más leídos o más conocidos, aún dentro de un pueblo que quizás no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios, pero por lo que ha oído de Dios. Algunos incluso hasta lo tienen abierto en Biblias, en repisas, en mesas, puestos ahí con una mala aplicación, pensando que la palabra, aunque sí tiene poder, pero el poder de la palabra está sustentado en el Dios que la respalda y en la vivencia, en la aplicación que tengamos de ella. Y el Señor pues ha querido en este día movernos al Salmo 23. Dice la palabra de Dios, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas personas inclusive se lo saben hasta de memoria, se lo aprenden, lo usan como una oración. Los que no tienen el nivel de conocimiento y de revelación, como decía, los que toman Biblias, las abren en espacios, en las casas, y las tienen abiertas ahí, considerando este salmo como que es un amuleto. Y ciertamente que tiene importancia la palabra, siempre la tendrá. El respeto, el reconocimiento, lo que tiene que ver con la reverencia a la palabra, que es al Dios de la palabra, siempre será importante. Pero de ahí a la revelación, al entendimiento y a la valoración en la dimensión propia de la palabra de Dios, conociendo al Dios de la palabra, pues realmente que hay un gap, hay una brecha, hay una diferencia en conocer las cosas por tradición, por información, a tener revelación, entendimiento, profundidad de lo que representa cada coma, cada tilde, cada letra de la palabra de Dios. Y este salmo de David, comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es verdad, eso es cierto, eso es correcto. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es así. No es más, no es menos. No es más o menos, es exactamente así, porque Dios lo dijo. Y el garante del cumplimiento de cada una de las cosas que están en la palabra es el mismo Dios. Dios es el que sustenta, es el fiador de cada una de las cosas que están escritas en su palabra. Sin embargo, para que eso se cumpla en nosotros, hay ciertas condicionantes que deben ocurrir, hay ciertas situaciones que deben de darse. La palabra está ahí, es verdad. Las promesas que Dios ha dispuesto en su palabra son tan ciertas como Dios mismo, porque Dios es el garante, el sustentador de la palabra. Sin embargo, el cumplimiento de ciertas cosas en la palabra tienen condicionantes a nosotros. Y cuando digo condicionantes, son cosas que deben ocurrir para que entonces esa palabra, que es verdad, cobre vida en nosotros. Y
Lo primero que debe ocurrir es que nosotros lo creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Él tiene que creer, tiene que expectar, tiene que tener esa confianza de que eso que Dios ha prometido en su palabra, primero es así y segundo va a ocurrir, va a suceder y que va a suceder en mí. Necesitamos estar expectando del cumplimiento de cada una de esas palabras en nosotros. Y cuando decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará, algunos inclusive se aprenden ese verso 1 del Salmo 23 y se anclan en ella como una promesa muy real, muy cierta. Sin embargo, hay detalles que a veces obviamos y esos detalles pues entonces son los prerequisitos para que se cumpla la palabra en nosotros. Y dice el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y siguen las demás partes de los versos desde el 4 hasta el 6, donde habla de las situaciones que pueden pasarnos o que pudieran pasarnos y que el Señor pues nos cubrirá, nos guardará de ellas. Sin embargo, para que esas cosas ocurran, hay un detalle y es la parte que el Señor pues me ha inquietado en esta palabra para que lo comparta con ustedes, mis hermanos, los cuales en este día el Señor ha llevado a los medios a través de los cuales se comparte esta palabra, porque Dios es un Dios perfecto en todas sus cosas, en todas. En Dios no hay casualidad, en Dios todo es propósito. Y cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, si decimos que Jehová es nuestro pastor, entonces un pastor lo que dirige es ovejas. Si lo vemos en el contexto natural, en la historia de Israel, y donde la gente cría animales y cuida y guarda y preserva para un propósito, los que guían las ovejas son pastores. Por eso dice Jehová es mi pastor. Entonces, si Él es mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Yo no puedo ser un chivo, un gato, una vaca u otro animal. En el contexto de la similitud, no es que seamos animales, aunque el hombre es un animal racional. Pero si yo quiero que esa palabra y esas promesas en las que tantos nos anclamos, que está bien, que es correcto, que tomemos la palabra de Dios como verdad y como promesas para que se cumplan en nosotros. Entonces, para yo poder ver a Dios como pastor y que se cumpla lo que dice en este salmo, entonces yo tengo que ser su oveja. Y la oveja tiene una serie de condiciones de su naturaleza, así como también las tiene el pastor. Incluso Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo, soy el que da la vida por sus ovejas. Nadie me la quita, yo la pongo, yo la dispongo. Yo me dispongo a entregarme por ustedes, dijo Jesús. Ese es el pastor. El pastor se entrega por sus ovejas. El pastor está pendiente. El pastor es el que deja las 99 que están salvaguardadas y sale tras aquella que se desvió, que se desenfocó, que se enfermó, que se lesionó, que le pasó cualquier cosa que fuese, pero no va en la manada, no va en el grupo, no va en la congregación, no va en el discipulado, no va conforme a cómo va el equipo, no va alineado a la instrucción.
Y el pastor es el que está preocupado, pendiente, atento, el que le escribe, el que le llama, el que pregunta por usted, el que ora por usted, el que está pendiente. Ese es el pastor, el que le cuida, el que ha entendido el llamado para lo cual Dios le ha delegado tan grande honra y atender cosas tan santas como son las ovejas, los hijos del Señor. Entonces, el pastor es ese. El pastor no es el que usted tiene que esperar un año para verlo. El pastor no es el que anda con un grupo de guardaespaldas y escuderos y es inaccesible. No, ese no es el pastor. Póngale un nombre a ese, pero ese no es el pastor. El pastor es ese, el que te escribe, el que te dice no te vi en la congregación, ¿qué te pasa? ¿Qué necesidad tienes? Ah, estoy enfermo, pues vamos a orar por ti, vamos a enviar hermanos para que te asistan, para que te ayuden en tus necesidades. Ese es el pastor. El pastor es el que está atento a su oveja. Pero para que esa parte del pastor se cumpla, entonces tú necesitas, o todos necesitamos, ser oveja. Y la oveja entonces, pues, se deja guiar, se deja dirigir, se deja orientar. En otras palabras, se deja pastorear. Entonces, si tú no te comportas como oveja, si tú no te dejas pastorear, si tú no te dejas guiar, dirigir, instruir, corregir, entonces no puedes tener pastor. Porque para poder yo tener un pastor y poder obtener los beneficios de tener un pastor, entonces yo necesito comportarme como oveja. O sea, yo no puedo ir a la congregación un día. Yo no puedo estar desconectado de mis hermanos, viendo el contexto de la oveja. La oveja no se separa de la manada, del grupo. Pastan juntas, se comen juntas, beben juntas y se mueven como grupo, como equipo, juntas, porque en esa unidad de cuerpo, de equipo, entonces hay fortaleza, hay sinergia, hay cumplimiento de propósito, hay cuidado, estamos pendientes uno del otro, pero es porque vamos en la misma barca, vamos en el mismo vuelo, vamos en el mismo auto, vamos en el mismo equipo, vamos en el mismo propósito. Entonces, para yo poder decir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará y todo lo demás, entonces yo tengo que ser oveja, yo tengo que dejarme cuidar. Yo no puedo estar andando como yo quiera. Claro, tienes el derecho de andar como tú quieras. Tienes hasta el derecho de no ir a la congregación. Lo tienes. Ese es tu derecho. Ahora, estás fuera del orden de ser oveja, de tener los beneficios del pastor. Entonces, si estás corriendo fuera del equipo, obviamente que el equipo ganará o perderá el juego y ni cuenta te darás. No sabrás qué está pasando en el juego, ni en qué inning va, ni quién ganó, ni quién perdió, ni qué pasó en el trayecto, ni quién hizo la mejor jugada, ni quién cometió el error, porque eres del equipo, pero estás fuera del equipo. Eres oveja, pero entonces no te estás sujetando al pastor, a la instrucción, a la corrección, al seguimiento, a la ayuda, a la revelación que Dios le da al pastor, a tu guía, a tu pastora, a tu líder espiritual, para que te guíe, para que te instruya, para que te corrija, para que esté pendiente de ti. Entonces, para que podamos aplicar esta palabra de que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, al final dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y oiga lo que dice aquí, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
O sea, para que se dé esta parte primera, esta parte final, perdón, de poder yo estar bajo esa misericordia todos los días, tiene el Señor que ser mi pastor y yo tengo que ser su oveja. Pero dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted no se puede congregar hoy, mañana, pasado, por una situación no es problema, siempre y cuando tenga una sustentación de peso. Pero de ahí a dejarse de congregar, de ahí a que yo voy a la iglesia cuando me acuerdo, de ahí a que yo no me integro a las cosas que ocurren en mi congregación para yo entonces poder ir corriendo conjuntamente con mi equipo, entonces no habrá en usted el cumplimiento de las promesas que están en esta palabra, porque la condicionante o las condicionantes no están dadas. Usted nunca dejará de ser oveja, pero si no se comporta como oveja, entonces no podrá tener los beneficios que tienen las ovejas que tienen un pastor. Y el Señor en su sabiduría sabe por qué nos comparte esta palabra en este día. Y aún los que nos comportamos, y lo pongo entre comillas porque ninguno puede pretender creer que da el grado en la totalidad de la demanda y de los requerimientos del Señor. Pero como decía Pablo, una cosa hago olvidando lo que queda detrás, olvidando lo que hice ayer, me extiendo y cada día doy un paso más hacia la estatura del varón perfecto, porque la santidad, el crecimiento, la prosperidad, la madurez en Dios es todos los días. Por eso necesitamos estar congregados, por eso necesitamos estar conectados como equipo, por eso necesitamos estar en el discernimiento de la palabra que el Señor nos está dando para ver por dónde se está moviendo Dios en la enseñanza, en la corrección, en la instrucción. Y todo esto viene a través de un pastor, a través de una pastora, a través de un líder que Dios ha puesto, ha dispuesto para que nosotros podamos crecer, avanzar, prosperar en el propósito para el cual nos ha llamado. Y lo voy a leer por completo otra vez, para que nosotros podamos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es por las promesas que Él ha dado para con nosotros. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo precioso, pero necesitamos nosotros, mis amados, que nuestro comportamiento sea de ovejas para con nuestros pastores, para con nuestros líderes, que nos dejemos pastorear, que podamos ser de los que se dejan guiar, se dejan dirigir, se dejan instruir, se dejan corregir, son parte del equipo, están ahí moviéndose en la dirección que el pueblo a través de la dirección del Señor se está moviendo, avanza con el equipo, no se queda detrás. Y penosamente hay quienes no van con su equipo, porque para jugar con el equipo hay que entrenar con el equipo, hay que saber cuáles son las señas, las directrices del juego, para entonces poder jugar alineado, para que usted no, en su equipo, usted no esté jugando en contra del equipo, porque no conozca las señas, las directrices, y para eso tenemos que ir juntos, alineados, y todo eso está en la palabra de Dios, dirigido, impartido por los hombres y mujeres que el Señor ha determinado, nos guíen, nos dirijan. Pero mis amados, para eso hay que congregarse, para eso hay que ir a la congregación, para eso hay que ser parte de un pueblo. No podemos ir a la iglesia cuando estemos en una situación de emergencia,
cuando estemos en una situación crítica. No, tenemos que estar ahí atentos. Así como sacamos tiempo para asearnos, para alimentarnos, para trabajar, para cuantas cosas son necesarias. Sin embargo, todas son perecederas. Todas son perecederas. Todas van a terminar. Nuestra vida va a trascender a otro nivel. Y eso va a depender de qué tanto nosotros andemos alineados al propósito de Dios a través de su palabra en el tiempo que Él nos regaló en esta tierra, que no sabemos si termina ahora mismo, mañana o pasado. Pero necesitamos ver a Dios como pastor, nosotros comportarnos como ovejas, dejarnos guiar a través de los líderes que Él ha determinado para que se cumpla su propósito, que es su palabra en nosotros. El tiempo en la radio se termina por este día, pero quédese meditando en esta palabra.